Más bien disculpen la demora, jóvenes. Tuve algunos problemas, chicos. Bien, veamos lo que es el concepto, ¿no? Jóvenes, la semana pasada desarrollamos lo que son series, ¿no? ¿Qué es una serie, jóvenes? Específicamente una serie, así, este nombrecito, quiere decir que son sumas, ¿no? Viene la participación de lo que son las sumas, ¿ya? Ejemplo, ¿no? En una serie aritmética es la división indicada de términos de una sucesión aritmética, ¿no? Nosotros conocemos lo que es una sucesión aritmética o no. ¿Cómo viene a ser dada una sucesión aritmética? Por ejemplo, yo les planteo esto. Esta sucesión aritmética. Digamos aquí, 2, punto y coma 4, punto y coma 6, punto y coma 8. ¿De cuánto en cuánto van aumentando? A ver. ¿De cuánto en cuánto, jóvenes? ¿No? ¿De cuánto en cuánto van aumentando? De 2 en 2, ¿no? Miren, hay a ver, ya, muy bien, 2 en 2, ¿no? ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Nosotros sabemos lo que es una sucesión aritmética, ¿sí? Lo que les acabo de presentar en el ejemplo es una sucesión aritmética. Los términos van aumentando, ¿no? Con una constante, ¿no? El número 2, de 2 en 2, ¿no? Ahora, ¿qué es la serie aritmética? Una serie aritmética viene a ser la suma. La suma, miren cómo cambia. La suma, ¿ven? Eso es una serie aritmética, ¿no? De una sucesión aritmética pasamos a lo que es serie aritmética. ¿Por qué? Porque le cambio o hago lo que es la suma, pues, ¿no? En ella, miren chicos, en esta suma vamos a nosotros diferenciar muchas cosas. El primer término, el número 2, el último término, el número 14, ¿no? A ver, ¿qué más? Primer, segundo término. La razón, jóvenes, la razón es ese valor constante que ustedes me están diciendo, de 2 en 2, ¿sí? La razón es el número 2. ¿Cómo llamamos la razón, jóvenes? Como una resta, pues, ¿no? El término 2 menos el término 1. El término 3 menos el término 2. El término 4 menos el término 3. De cualquier manera yo puedo obtener la razón, ¿no? Siempre restando dos términos consecutivos, pues, ¿no? De esa manera, ¿ya? A ver, interpretemos esto. A sub 1, primer término. A sub 2, segundo término. Esta razón o esta serie tiene n términos. ¿Por qué? Porque está hasta el valor de a sub n, ¿no? El subíndice n. ¿Ya? Bien. Esto es un concepto primordial a lo que viene a ser lo que es serie aritmética. ¿Ya? Serie aritmética. Vamos a ver nosotros ahora lo que son tipos de serie aritmética. ¿Sí? En una parte vamos a ver lo que son serie aritmética creciente, ¿no? Es cuando la razón resulta ser positiva. Miren, positiva, ¿ya? La razón de 2 en 2 es positiva, ¿no? 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2. ¿Sí? Este es el valor de la razón, no se olviden, ¿ya? De cuánto en cuánto va aumentando, ¿sí? Y este resultado que es 24, jóvenes, ojo, es el resultado o valor de la serie, ¿sí? Es el valor de la serie. Ahora, por otra parte, jóvenes, vamos a ver lo que son serie aritmética decreciente, cuando la razón resulta ser negativa, ¿ya? La razón resulta ser negativa. En este caso, el término resulta ser menor que el término anterior. Como ustedes ven, creciente, como su mismo nombre dice, crece, pues, ¿no? 3, 5, 7, 9. Decreciente tiene que disminuir. De 30, 25, 20, 15. A ver, aquí les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál es el valor de la razón? ¿Cuánto vale la razón en esta serie? Jóvenes,
¿Cuánto vale la razón, chicos? Ujú. Muy bien. Uno de sus No compañeros. podría. Ujú. Muy bien, Justin. Joshua. Muy bien, chicos. ¿Quién más me dijo? ¿No? El valor de la razón en ese caso, ¿quién es? Claro, muy bien, Luis Fernando. Es el valor de -5, ¿no? ¿De cuánto en cuánto está decreciendo? Muy bien, José Elías. ¿No? Participen, jóvenes. ¿No? El primer término, ¿quién vendría a ser ahí, jóvenes? El primer término. 15 o 30. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién sería el primer término en esa serie? A ver, ¿qué me responden? ¿Quién es el primer término en esa serie? Participación, Marcial, Antonio Arellana, Joshua Ponte. Bien. ¿Quién sería el primer término, jóvenes? Hay que diferenciar, ¿no? Hay que ver, ¿no? Primer término sería el valor de 30. El último término, el valor de 15. ¿Sí? Aquí, el primer término, el número 3. El último término, el número 9. ¿No? Sencillo. ¿No? El primero va siempre de izquierda a derecha, pues, ¿no? El orden va así, de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Creo que sí, ¿no? Bien, veamos esto, es un poquito más interesante. Sea la siguiente serie aritmética, ¿no? Constituida por una suma, ¿no? Tenemos lo que es el primer término, el término enésimo, que es el último término, n vendría a ser el número de términos, y r la razón, lo que ustedes ya me dijeron, ¿no? De cuánto en cuánto va aumentando, ¿ya? A ver, por favor, quiero que estas fórmulas lo copien ahorita en una hoja en su cuaderno, ¿ya? Estas 4 fórmulas, ¿ya? Para trabajar ahorita con los ejercicios, jóvenes, ¿ya? Tenemos ejercicios para desarrollar. Por favor, copien estas formulitas que tengo acá, ¿ya? Y de paso, cuando ustedes copian, refuerzan para que se recuerden, ¿ya? A ver, copien por favor, jóvenes. Les voy a dar un par de minutos y me confirman cuando ya lo han terminado, cuando ya terminado de copiar. ¿Sí? Por favor. A ver. Me confirman si ya acabaron. Copien en una hoja porque después les voy a preguntar. ¿Ya? A cualquiera le voy a preguntar. ¿Ya, jóvenes? Ya. ¿Ya terminaron? Gerardo, ¿ya terminaste de copiar? A ver.
Ya, muy bien, Anthony. ¿Quién más? Confirmen, por favor, para pasar a los ejercicios. Ya, Luis Fernando, muy bien. ¿Quién más? Ya, muy bien. ¿Quién más, jóvenes? Justin, ¿ya acabaste? Ya, ya, creo que ya todos, ¿no? A ver, veamos, jóvenes. Estas fórmulas, nosotros lo vamos a usar para lo que son series aritméticas, ¿ya? Por ejemplo, para hallar el término enésimo, o sea, el último término, en otras palabras, ¿no? El último término, ¿a qué es igual? Al primer término más el número de términos disminuido en 1 por la razón, ¿sí? Ahora, para hallar el número de términos, voy a usar esto. El último menos el primero entre la razón y luego le sumo 1. Para la suma, ¿no? Lo represento mediante una S mayúscula. Es el primero más el último entre 2 por el número de términos, ¿ya? Y algo más, ¿no? Algo extra. Para hallar el término central, el primero más el último entre 2. Nada más, solamente eso. Siempre y cuando, jóvenes, ojo, n debe ser impar, ¿no? O sea, el número de términos tiene que ser impar. ¿Para qué? Para hallar el término central. ¿Bien? Bien, veamos, jóvenes. Ejercicios. Ya que ustedes han anotado, dice, ¿no? Hallar la suma de todos los números que terminen en 5 y estén comprendidos entre 28 y 449. A ver, entre 28 y 449. Mayor a 28 que termina en 5, ¿cuál sería ese primer número? A ver, joven, ustedes me dicen. El primer número que termina en 5, mayor a 28, porque los números te dicen que son 28 y 4, entre 28 y 449, ¿no? El primero sería en ese caso 35, ¿no? El siguiente, ¿cuál sería? 45, ¿no? Termina en 5, ojo, más 65, más sucesivamente. ¿Hasta cuánto, jóvenes? ¿Hasta qué valor? ¿Cuál va a ser el último valor de esa suma? ¿No? Porque acá te pide hallar la suma, ¿no? La suma. Ya, muy bien. Acá un compañero dice 445. Muy bien. Pero antes de ello va a estar 425 y el último va a ser 445, como dice su compañero. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que hallar el valor de esta suma. Hay que reconocer algo. El primer término. Perdón. Para nosotros hallar la suma, aquí voy a copiarlo para ayudarnos. ¿Ya? Para nosotros hallar la suma, tenemos que conocer el primer término. Aquí lo tenemos. El último término. Ahí lo tenemos. Entre 2 por el número de términos. Ahora, el número de términos, ¿cómo hallamos? Nuevamente, nos vamos aquí. El número de términos, n. Acá, me voy a ayudar aquí. ¿Cómo hallamos el número de términos? O también denominado n. Como el último menos el primero sobre la razón más 1. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el valor de la razón, jóvenes? ¿No? ¿Cuál es el valor de la razón? ¿Hay alguien que ya me respondió? Muy bien, Luis Fernando. ¿Mm? Como ustedes ven, de cuánto en cuánto está aumentando esta serie, ¿no? Esta suma, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? ¿Mm? A ver, vamos a ver. El último término, voy a poner ya los datos. El último término, 445. Menos el primero, o sea, 35. Entre la razón, como dice su compañero, va aumentando de 10 en 10, ¿no? 35, 45, 55. O sea, la razón viene a ser el número 10.
Y al finalizar, ¿qué pasa? Le aumento 1 nada más, ¿no? Y ese es el valor de ¿qué? De n, o también llamado el número de términos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto sería ese valor de n, jóvenes? Les pregunto. ¿Cuánto sería el valor de n, chicos? A ver, operen eso, no es tan difícil, jóvenes. Si desean agarrar su calculadora. O también está directo, ¿no? Está directo la operación. ¿Ya? Muy bien, Luis Fernando. Bien. Entonces, 445 menos 35 sería 410. Entre 10, 41, ¿no? 41, le sumo 1, sería 42. ¿Está? Ese es el valor de n. Ahora, reemplazamos aquí en lo que nos pide, ¿no? Nos dice la suma de quién. La suma, ¿cómo llamamos? El primero más el último entre 2 por n. Ya está, ya tenemos todo. Podemos reemplazar. Listo. S a que es igual. ¿Sí? S a que es igual. Acá vemos una fracción, ¿no? Esta fracción acá viene con un producto, ¿no? Voy a ponerlo ya. Listo. El primero, 35, más el último, 445, entre 2 por n. N me sale 42, ¿no? Listo. Hay que operar eso, joven. Ya reemplazamos, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto sería el valor, el resultado de esa operación? A ver, les espero sus respuestas. ¿Cuánto sería el resultado de esa operación? Ya reemplacé nomás el primero más el último entre 2 por la razón, por un número de términos, ¿no? Bien, Luis Fernando, a ver, vamos a averiguar todo, ¿ya? Vamos a averiguar, muy bien, a ver, vamos a ver. A ver, Luis Fernando, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que sale así, Luis Fernando? Creo que te has equivocado en algo, ¿ah? Muy bien, Justin. Esa vendría a ser la respuesta, creo, ¿no? A ver, todos por favor confirmen cuánto les sale, por favor. Confirmen, chicos. ¿Cuánto sería ese valor? A ver, ¿quién me dice acá? No, no es 240, Anthony. Tienes que... Uy, veo que hay problemas aquí, ¿ah? En multiplicación, en sumas. Operen esto bien, jóvenes. Hay que operar bien. No, ya. Bien, mira, Anthony. Nosotros, para hallar esta suma que nos pide, tenemos que conocer el primero más el último entre 2 por n, ¿no? La fórmula que ya hemos dado. Pero antes de ello, nosotros tenemos que averiguar el valor de n, porque ya tenemos el primero y el último. Solamente nos faltaría este valor de n, o el número de términos. Pero el número de términos, también agarrando las fórmulas que hice aquí, que les dije que copien, ¿no? ¿Cómo calculamos el número de términos? El último menos el primero entre la razón y más 1. ¿Sí? Reemplazamos esos valores y nos sale 42. ¿Sí? Ahora, estos 42 lo voy a reemplazar aquí, ¿no? 35 más 445 entre 2 por 42, ¿no? Por 42. ¿Sí? Entonces, 335 más 445 es 480, ¿no? 480. Entre 2 sería 240, ¿no? Y 240 por 42, ¿cuánto sería? Ya algunos me dijeron, ¿cuánto sería? 10.080, pues, ¿no?
Aquí le voy a poner 10.080. Ese es el valor de esa suma. ¿Sí? Ese es el valor de esa suma. Ya está. Muy bien, joven, ¿no? Creo que este es el primer ejercicio. Espero que se haya entendido. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Ya. Muy bien. A ver, ¿qué más sigue acá? Un par más, un par más. Si la suma de los 35 términos de una serie aritmética cuya razón es 2, si la suma dice que es 1575, ¿ya? Aquí, mira, ya te da el valor de la suma, ¿no? Te da el valor de la suma. Te da, dice, si la suma de los 35 términos, o sea, el número de términos, o n, también, ¿no? Te da el valor 35. Y también, mira, la razón es 2, ¿no? Son 3 datos claves que te da aquí, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que trabajar. Si a nosotros nos dice que la suma de los 35 términos, ya, entonces nos recordamos de la fórmula, tomamos la fórmula, ¿ya? Y lo reemplazamos. Nada más, hay que reemplazar, chicos. Te dice que esa suma, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa suma, jóvenes? Acá lo voy a poner. En vez de esa suma, lo voy a poner 1575. Ya está, estoy reemplazando nada más los valores, ¿no? ¿Cómo calculamos el 1575? El primero más el último entre 2 por n. Pero n te da de dato, mira, si la suma de los 35 términos, o sea, n es 35. Ya está. Hasta ahí reemplazamos ya. ¿Qué más podríamos ver aquí? ¿No? Hay que resolver, ¿no? Hay que resolver esta parte, ¿no? Por lo tanto, a ver, chicos, reduzcan esto. Estos 35 pasan dividiendo, ¿no? Pasa dividiendo, jóvenes. 1575 entre 35, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ese valor? 1575 entre 35. Muy bien. Ahora, ya, me dicen 45, ¿no? 45. Ahora este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Por ello yo le voy a poner 45 por 2, ¿no? Esos 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿no? Ya, 45 por 2 es igual a ¿quién? A sub 1 más A sub n. Voy a poner acá. Ya está. O sea, el primero más el último término, ¿no? ¿Cuánto es 45 por 2? Para ya no estar poniendo. Directo vamos a hacer. 45 por 2 sería aquí 90, pues, ¿no? Entonces, chicos, atención. El primer término más el último me vale 90, 90, ¿no? Entonces, la pregunta es lo siguiente. El primer término es, nos falta conocer el primer término, pero para ello, interviene también lo que es el último término, o lo que es, mejor dicho, el término número 35, pues, ¿no? A ver, veamos. ¿Cómo calculamos el A sub n? A ver, vamos a ver nuevamente las fórmulas, jóvenes. Todo es así, ¿no? Hay que desarrollar, hay que ver bien, hay que visualizar el problema y nos va a salir rápido, ¿ya? El A sub n, o en otras palabras, el término 35, ¿a qué es igual? Al primero más n menos 1 a n, o sea, n es el número de términos, n es 35, menos 1 por la razón. La razón, ahí te dice, ¿no? Es el valor de 2. ¿Sí? Ahora, el término 35, ¿a qué sería igual? A ver, jóvenes, a su 35. A su 35, ¿a qué es igual? El primer término, aquí vemos,
¿Más cuánto? ¿Más cuánto? 35 menos 1 por 2, ¿cuánto sería? El primer término más 35 menos 1 por 2, 6/8. Muy bien, ¿no? Más 68, ¿no? 68. Listo. Entonces, este a sub n es este valor, pues, ¿no? El último término, o el término 35. Hay que reemplazar aquí, ¿no? Reemplazando, jóvenes, a ver, vamos a insertar ecuación 90. 90, ¿qué va a ser igual? ¿No? A ver, reemplazando aquí en esta parte, jóvenes, reemplazando aquí, de rojito, reemplazando ahí, 90, ¿qué es igual? A sub 1, o el primer término, ¿no? ¿Más quién? ¿Más quién? Más el último término. Pero el último término es a sub 1 más 68. Ya está. Ahí lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, estos 68 pasa restando el valor de 90. 90 menos 68, ¿cuánto sería igual? 90 menos 68. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es ese valor de 90 menos 68? Perfecto. 22, ¿no? Aquí, chicos, a sub 1 más a sub 1, como son dos valores iguales, va a ser dos veces ¿qué cosa? Dos veces a sub 1. Ya está. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de a sub 1 o el primer término? ¿Cuánto sería el valor de a sub 1? ¿Cuánto sería ese valor? Dividiendo, ¿cuánto sería? ¿No? En vez de esto, 11 sería, pues, ¿no? 2 veces a sub 1 igual a 22, a sub 1 sería 11. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Te pide ayer el primer término. Ahí está. Ahí tenemos el primer término, ¿no? El primer término sería 11. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? Consulten, por favor. Ya. A ver, el número 3, chicos. El número 3. Sabiendo, dice, sabiendo que hay 16 términos en la siguiente serie, ¿no? Aquí, clave, mira, número de términos, te dice que son 16. Hay que ir anotando. Sabiendo que hay 16 términos en la siguiente serie, dice, ¿no? Está comprendida por quién? Por 2n, 2n más 4, 2n más 8, y así sucesivamente hasta el último término, que es 5n. ¿Sí? Yo les pregunto algo aquí. Es bien clave esto que ustedes reconozcan. ¿Cuál es el valor de la razón? ¿Cuánto vale la razón ahí, joven? Claro, muy bien, Luis Fernando. ¿Quién más, por favor? ¿Cuánto vale la razón en ese caso, joven? ¿De cuánto en cuánto va aumentando en esta serie? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién más me dice, por favor? ¿Cuánto es el valor de la razón en esta serie? ¿De cuánto en cuánto está aumentando?
A ver, ¿quién más me dijo? Claro, más 4, pues, ¿no? Muy bien, ¿no? Primero tenemos 2n, luego 2n más 4. Más 4 sería 2n más 8, ¿no? Quiere decir que el valor de la razón es 4, ¿ya? Te pide ayer el valor de n. Ah, pero profesor, yo tengo de dato el primero y el último término. Ya. Entonces, aquí tenemos el último término, el primer término, el número de términos y la razón. Tenemos todos los valores jóvenes, ¿no? Por lo tanto, si reemplazamos, a ver, vamos a ver qué pasa si reemplazamos. ¿Podemos hallar el valor de n o no? El último término. ¿Quién es el último término? Aquí lo tenemos, ¿no? Acá le voy a poner más 5n para hacer ver que es una serie, ¿no? El último término, A5n. Ya está, 5n. ¿A qué es igual el último término? El primero es igual al primero, o sea, 2n, más n menos 1. Como te dice que hay 16 términos, ¿no? Voy a reemplazar aquí, ¿no? N menos 1 sería 16 menos 1, ¿no? Por la razón. La razón ustedes me dijeron, como va de 4 en 4, la razón es 4. ¿Sí? Ya está. Ahora sí. 5n menos 2n, ¿cuánto sería? 3n. Igual. 16 menos 1 sería igual a 15. ¿No? 15, ¿no? 15 por 4, 60. ¿No? Y para finalizar, el valor de n sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería ese valor? 20, pues, ¿no? Como su nota. Su nota cuando hacen su tarea. Muy bien, Anton. Muy bien, Luis Fernando. N sería igual a n, ¿no? Eso es lo que te pide, hallar el valor de n. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? ¿Alguna duda, tal vez? ¿No? Para pasar, a ver, al siguiente. No, al siguiente y último, a ver. Ya. Ahora sí. A ver, este problema, este ejercicio que se le está planteando. Calcular la suma, ¿no? Te pide calcular la suma de una serie aritmética que consta de 45 términos. Ojo, estos datos siempre hay que tener en cuenta. Tiene 45 términos. Si se sabe que su término central es 38. Uy, ya. Acá interviene lo que es, ¿no? Te pide suma y también te da de dato término central. ¿Ya? Suma y término central. Ya. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos la suma? Aquí lo tenemos. Copiamos, ¿no? Ustedes ya lo tienen copiado, ¿no? Y el término central. A ver, término central. Uy, aquí está. Copiamos. Bien, jóvenes. Aquí sencillo, pues, ¿no? Miren. Calcular la suma de la siguiente serie aritmética que consta de 45 términos, si su término central es 38. O sea, este término central vale 38. Voy a poner igual 38. ¿No? Este término central vale 38. Pero miren ustedes, jóvenes. A sub 1 más A sub n entre 2 está incluido aquí en esta suma, ¿no? O sea, este valor que está en paréntesis, en otras palabras, es el término central, ¿sí? Y ese término central, ¿cuánto vale? 38, ¿no? Justamente esta formulita está incluida ya aquí, ¿no? Está incluida. Por lo tanto, a ver, vamos a ver. La suma, o también S, ¿no? En otras palabras, ¿cómo lo vamos a hallar? ¿Cómo quién? Este valor, que es entre paréntesis, y este paréntesis está aquí, que es el término central, vale 38. ¿Por cuánto? Por n, ¿no? 45 términos, ¿no? N es el valor de qué? Del número de términos. Como tiene 45, le reemplazo, ¿no? 38 por 45. ¿Cuánto sería ese valor, jóvenes? A ver si me ayudan. Calculen, por favor, ¿cuánto sería ese valor? Muy bien. ¿No? Ese valor sería
1710, ¿no? 1710, ¿no? Y ese sería el problema, ¿no? Sencillo, ¿no? Hay que nosotros tener en cuenta las fórmulas y relacionarlas bien nada más, ¿no? Hay que comprender, ¿no? ¿Cuál es el primer término, el último término, para dar con la respuesta, ¿no? Ahí les dejo su pequeña tarea. Ahí les dejo una tarea. ¿Listo?